Buenos días, hermanos. Que el Señor les bendiga. Hoy vamos a utilizar un poquito más la voz porque no hay luz. Sean bienvenidos, que el Señor les bendiga nuevamente. A los hermanos que nos siguen por las redes, también bienvenidos, que el Señor les bendiga. Bueno, hermanos, también a los hermanos que están en los alrededores del dispositivo móvil que graba, les rogamos guardar silencio porque recuerden que estas grabaciones se suben a las plataformas de redes y evitemos que ese ruido pues se escuche, esa interferencia en las grabaciones. Hermanos, pongámonos de pie para entregarle este culto al Señor en este momento, este día. Estamos gozosos de estar acá. Ok, oremos. Amado Padre, te damos las gracias, Señor, en esta mañana por habernos permitido, Señor, estar aquí. Que ha sido tu voluntad, Señor, darnos un día más de vida, Señor. Disponer nuestro corazón de estar aquí reunidos, presentes, Señor, para glorificarte, para honrarte, Señor, para conocer más de tu palabra, Señor. También te rogamos por aquellos hermanos que vienen en camino, Señor, para que les abras paso y puedan estar aquí a tiempo para escuchar de tu palabra, Señor. Gracias, amado Dios, por todas las bendiciones que nos has dado, por lo bueno que ha sido, lo benevolente, Señor. Y todo te lo dejamos en tus manos, Señor. El culto, Señor, los cantos, Señor, que sean siempre para glorificarte, Señor, alabarte y honrarte, Padre. En el nombre precioso de tu amado Cristo Jesús, lo dejamos todo en tus manos. Amén y amén. Ahora vamos con los cantos, los himnos. Dios les bendiga, queridos hermanos. Vamos a entonar el himno número 7 titulado Con Cánticos Señor. De repente no todos lo van a tener por ahí, ¿verdad? Tienen sus signarios de repente. Pero vamos a escuchar, si no lo sabemos, ¿verdad? Y vamos a acompañar al coro con la parafraseada, si podemos parafrasear algunas de las letras que escuchemos. Señor, mi corazón y voz te adoran con fervor, oh Trino Santo Dios. En tu mansión yo te veré y paz eterna gozaré. Mano paternal marco mi senda aquí, mis pasos cada cual de lado son por ti. En tu mansión yo te veré y paz eterna gozaré. Innumerables son tus bienes y su paz, y por tu compasión los gozo sin cesar. En tu mansión yo te veré y paz eterna gozaré. Tú eres, oh Señor, mi sumo todo bien. Mis lenguas tu amor cantando siempre esté. En tu mansión yo te veré y paz eterna gozaré. Este es un himno muy hermoso, ¿verdad? Sobre todo la última parte del himno dice: en tu mansión yo te veré, y paz eterna gozaré. Y esa es la promesa, estar con el Señor por los siglos de los siglos. Vamos a entonar
el siguiente himno, el número 42, se titula Reina Dios. La palabra del Señor dice en Isaías 52:7, cuán hermosos son los pies del que dice tu Dios reina. Y es que la palabra del Señor también nos dice que son hermosos los pies del que anuncia la paz de que nuestro Dios reina en nuestros corazones, no en este mundo, porque dice la palabra del Señor que en este mundo reina el maligno, pero el Señor vendrá con poder y someterá todas las cosas a su voluntad y reinaremos también con Él. Entonamos al Señor. Cuán bellos son los pies de aquel que anuncia noticias de Señor, predica paz, proclama gozo, salvación, reina Dios, reina Dios, reina Dios, reina Dios, reina Dios, nuestro Dios. Oímos hermosura de atractivo en Él, cuando en la cruz murió, fue afligido, mas su boca no abrió. Redención Él logró, reina Dios, reina Dios, reina Dios, nuestro Dios. Venció la nueva con poder y gloria, resucitó Jesús, hoy a la diestra de su Padre está. Gloria a Dios, vive hoy, reina Dios, reina Dios, reina Dios, nuestro Dios. También vamos a entonar un himno contemporáneo que se titula En tu presencia. Este canto está basado en uno de los salmos que dice: en tu presencia hay plenitud de gozo. Entonamos al Señor. Reposar de día y noche en tu amor y la ternura de tu Espíritu, Señor. Anhelo reposar de día y noche en tu amor y la ternura de tu Espíritu, Señor.
presencia, delicias a tu diestra, por siempre y para siempre me gozo en tu presencia. En tu presencia, en plenitud de gozo, en tu presencia, delicias a tu diestra, por siempre y para siempre me gozo en tu presencia. Anhelo reposar de día y noche en tu amor y la ternura de tu Espíritu, Señor. En tu presencia hay plenitud de gozo, en tu presencia delicias a tu diestra, por siempre y para siempre me gozo en tu presencia. En tu presencia hay plenitud de gozo, en tu presencia delicias a tu diestra, por siempre y para siempre me gozo en tu presencia. La honra y la gloria sea para nuestro Dios, y que en su presencia experimentemos siempre en nuestra vida la plenitud de gozo, que es la santa voluntad de nuestro Señor. Amén. Tomemos asiento, hermano. Ok, hermano, vamos con la información de la semana. Ok, hermano, se suspenden las atenciones del dispensario médico gratuito en los meses de noviembre y diciembre, que tomen nota. Bueno, con las actividades políticas de noviembre y las actividades de fin de año de diciembre. Entonces, para que tomen nota, y se reanudarán con la ayuda de Dios las atenciones en el mes de enero, nuevamente. El segundo anuncio de hermanos es la información, perdón, con las elecciones del 28 pues quedan canceladas canceladas los cultos en las 2 jornadas. También tomen nota para que sepan, y dedicamos ese día a pedirle unánimamente a la presencia de Dios en oración, enfocado en el desarrollo pacífico de los comicios electorales. También, hermanos, la venta de garaje de nuestra construcción será el día sábado 4 de diciembre. Podemos donar artículos del hogar, ropa, zapatos, materiales de ferretería, herramientas, instrumentos musicales, dispositivos electrónicos y todo producto que esté en buen estado y que esté limpio, pues, para ser útil para otro hermano o otra persona que lo necesite. Cualquier información que necesiten, pues pueden abocarse al hermano Hugo Rivera al 9455 9484 o al 31 55 72 91. También, hermanos, si desean colaborar con el proyecto de construcción, pueden hacer mediante las donaciones a la siguiente cuenta: Ban Rural, cuenta número 0270 1010 000
461. Esa cuenta es natural. Cuenta back 743 973 411. Esa es la cuenta back. Cuenta Atlántida 014 62 025 7410. Cuenta Atlántida. Si desea ofrendar o diezmar, hermanos, lo puede también hacer en el Banco de Occidente, en la cuenta número 401 01 57 76 6. Así, hermanos, que esta es la información de la semana. Espero hayan tomado nota y los dejo con el hermano Horacio, que va a hacer la oración de la ofrenda. Padre bueno, misericordioso, muchas gracias, Señor, por un día más de vida y que nos da la oportunidad de reunirnos nuevamente aquí en tu casa, en la Iglesia Evangélica Comunidad de Gracia, ubicada en Comunidad de Chile. Gracias, Señor. Te pido que bendigas también a cada uno de mis hermanos a través de la fe, gracias por la plataforma. Yo soy como que le digo a personas gracias por nuestra palabra de Dios para dedicar Dios eterno estas ofrendas y diezmos para su gloria y que las multiplique. Así también, Dios Todopoderoso, bendice al dador alegre y al que no tiene. Bendice al necesitado, al menesteroso, al huérfano, a la viuda. Bendice, Señor Dios Todopoderoso, a la familia pastoral. Bendice nuestro país. Bendice a cada uno de mis hermanos que tienen trabajo, que tú se los conserves y se los prosperes. Y a los que no tienen, que en tu tiempo perfecto tú puedas abrir puertas, porque tú eres dueño de todo y dueño de nuestra vida. Gracias, Señor. Te pedimos que la Iglesia Evangélica Comunidad de Gracia siga predicando el Evangelio de salvación para vida eterna a la comunidad Chimbo y alrededores, que es la misión que usted nos dio de ganar alma, la gran comisión. Dios Todopoderoso, bendice a cada uno de mis hermanos que dirigen la obra del centro físico que está en proceso de construcción, dale sabiduría. Así también, amado Dios, te pedimos a cada uno de mis hermanos, a los que no han podido dar, tócales el corazón, que puedan cerrar el reino para poder ver esta dimensión realizada a feliz término. Gracias, Señor, por las personas que están trabajando, que tú les bendigas grandemente y que lo hagan con amor, Señor, y que no tengan ningún accidente de trabajo. En tus manos depositamos estos diezmos y ofrendas como los fragrantes. En el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo, el Salvador del mundo. Amén, amén y amén. Queridos hermanos, voy a pedirles que se vuelvan a poner de pie, hacer un poquito de ejercicio. Y vamos a entonar este himno número 120 titulado Oh Santísimo, grato tiempo de Navidad. Y es que ya nos acercamos a esa época en la que recordamos cómo nuestro Señor se humanó, vino a este mundo para traer y anunciar paz, una paz que es eterna, que inició en aquel pesebre, continúa y que continuará por la eternidad. Vamos a entonar este precioso himno, número 120. Oh Santísimo, felicísimo, grato tiempo de Navidad, al mundo perdido, Cristo ya ha nacido, alegría, alegría cristiana. Celestiales, oyen los mortales, alegría, alegría, cristiandad. Oh Santísimo, felicísimo, grato tiempo
Amén. Pueden sentarse, hermano. Bueno, hermanos, antes de comenzar con el mensaje, tal vez a los hermanos que están allá nos podemos acomodar en esta parte de aquí, por favor, para que podamos escuchar mejor el mensaje. Ojalá que no me afecte la garganta, ¿verdad? Para que me escuchen. Sean todos bienvenidos y de paso saludar a los que estarían conectados con nosotros, pero en esta ocasión no vamos a llegar a ellos. Pero el Señor nos tiene a todo su pueblo listo siempre pendiente para escuchar su palabra, pendiente para escuchar qué Dios quiere de nosotros, qué quiere el Señor, cómo quiere que sea nuestro comportamiento. El tema que vamos a desarrollar ahora es acerca de un grupo étnico llamado los recabitas, oriundos de un lugar que ya lo vamos a decir ahí, y se les dice recabitas porque el padre de ese grupo étnico se llamaba Recab. Les voy a pedir que oren ahí donde están sentados. Vamos a un momento de oración. Padre nuestro que estás en los cielos, tú eres santo, 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 nuestro Dios. Toda la tierra está llena de tu gloria, Señor. Tuyo es el reino, tuyo es el poder, tuya es la gloria. A ese Dios bendito, tú eres el Dios vivo y verdadero a quien adoramos. Buscamos tu rostro en este momento, buscamos de tu presencia para que nos guíes, para que nos ayudes, para que prepares nuestros corazones, nuestra mente, y que podamos entender ese mensaje que tú tienes en tu palabra permanentemente para tus hijos. En el nombre de Jesús lo pedimos. Amén. Los que tienen en su poder la Biblia, váyanse buscando el libro de Jeremías. Y para iniciar vamos a tener una corta lectura primeramente en el primer libro de Crónicas, capítulo 2, versículo 55. En el primer libro de Crónicas, capítulo 2, versículo 55. Dice la palabra. Bueno, yo me pego el micrófono Dice la palabra de Dios: y las familias de los escribas que moraban en Jabe fueron los pirateos, los simeateos y los sucateos, los cuales son los ceneos que vinieron de Amat, padre de la casa de Recab. De ahí viene el nombre de los recabitas. ¿Por qué esa media tribu? ¿Por qué traía a colación la actitud de ese grupo étnico? Porque tiene una enorme enseñanza para todas las épocas, para todas las edades, para todo el mundo. Son un ejemplo de fidelidad, son un ejemplo de amor, son un ejemplo de obediencia a Dios, fundamentalmente. Son un ejemplo de celos por las cosas de Dios. Nosotros a veces adolecemos de celos por las cosas del Señor, por la palabra de Dios y por todo lo que adorna a la bendita palabra de Dios. Jonadab, oigan bien, ojalá que estos nombres se los aprendan para que los busquen en su Biblia. Jonadab, que era hijo de Recab, llegó a ser un gran líder, pero muy buen líder en el pequeño grupo que componía a los recabitas. Se asoció este señor Jonadab
con Jehú. Más adelante vamos a ver quién era Jehú. En la matanza de los profetas de Baal. Todos nosotros conocemos cómo funcionaba esa situación de los Baal y cómo ofendían perpetuamente, continuamente al Señor con las prácticas de vida que tenían los Baales, los que seguían ese montón que tenía de predicadores, adivinos, profetas y de toda calaña malvada en contra de la palabra de Dios. Entonces este Jehú, que era hombre recto y celoso del Señor, se encontró, y lo van a ver en el capítulo 35 de, no lo busquen todavía, yo lo estoy recomendando, capítulo 35 de Jeremías. Y yo me imagino ese encuentro de esos dos hombres. Le dio la mano, dice, a Jonadab, hijo de Recab, y le dijo: Jehú, si tú eres como yo, dame la mano. Y se dieron la mano, en señal de que estaban en sintonía con relación al celo que sentían los dos por la palabra de Dios, por las cosas de Jehová. Porque cuando oímos esa palabra, la matanza, todos sabemos que eso es cierto, pero era una orden que Jehová había dado a Jeremías, al rey, y el rey de Judá de esa época estaba haciendo todo lo contrario de lo que Jehová decía en la práctica. Me voy a limitar a lo que traigo anotado, la pauta. En el segundo libro de los Reyes, este sí lo vamos a leer, busquémoslo, segundo libro de los Reyes, capítulo 10. Segundo de Reyes, capítulo 10, versículos del 15 al 31. Nos vamos a limitar a leer desde el 22 al 25, porque ahí parece que estuviera como repetido. Dice la palabra de Dios: entonces dijo al que tenía el cargo de la vestidura: saca vestidura para todos los siervos de Baal. Y él les sacó vestidura. Y entró Jehú con Jonadab. Mire que aquí van juntos. Jonadab es el hijo de Recab. Y Jehú era, como quien dice, un enviado de Dios para hacer una tarea específica. Dice: y entró Jehú con Jonadab, hijo de Recab, en el templo de Baal. No dice en el templo de Jehová, de Baal. Y dijo a los siervos de Baal: mirad y ved que no haya aquí entre vosotros alguno de los siervos de Jehová. No quería Jehú que apareciera alguien que no fuera de Baal, porque ya vamos a ver qué les esperaba a esos señores. Sino solo los siervos de Baal. Solo quiero que esa gente esté ahí en el templo. Y cuando ellos entraron para hacer sacrificios y holocaustos, que era la costumbre que tenían, pero no para Jehová, sino para Baal. Dice: y holocaustos, Jehú puso fuera a 80 hombres y les dijo: cualquiera que dejare vivo a alguno de aquellos hombres que yo he puesto en vuestras manos, su vida será por la del otro. Aquí les estaba advirtiendo que cuidadito iban a dejar escapar, porque se les había llegado el momento a los enemigos de Dios. En ese momento ellos, ¿no? Y después que acabaron ellos de hacer el holocausto, Jehú dijo a los de su guardia y a los capitanes: entrad y matadlos, que no escape ninguno. Y los mataron a espada y los dejaron tendidos los de la guardia y los capitanes, y fueron hasta el lugar santo del templo de Baal.
aquí, hermanos, hasta este momento hay muchas cosas que vamos a saltarlas, no las vamos a explicar por cuestiones de tiempo, pero vieran, si ustedes le siguieran la lectura y agarrar el capítulo 35 de Jeremías, con eso vamos a completar la idea de lo que pretendemos al traer este tema. Repito, los recabitas, no perdamos de vista esto, que nos enseñan, nos dan lección que nosotros necesitamos con urgencia vivir esas situaciones. Nos dan lecciones acerca, de la fidelidad a Dios. Pero antes de eso, nadie puede ser fiel si no es obediente al Señor. Está la obediencia. Los recabitas nos dan, repito, un ejemplo de dignidad ante Dios. El profeta Jeremías, por instrucciones de Jehová, llevó a los recabitas, ya toda la tribu, todo el grupo étnico, al templo para ofrecerles vino, pero ellos lo rechazaron por respeto al mandamiento de sus antepasados, sobre todo del líder que habíamos mencionado, que era Jonadab, por respeto, porque ese hombre había inculcado a ese grupo, a los recabitas, les había enseñado, les había advertido y eran fieles, eran obedientes a lo que les había inculcado Jonadab. Hoy sí vamos a entrar en el capítulo 35 de Jeremías. En el capítulo 35 de Jeremías. Capítulo 35. Si alguien lo tiene, me puede ayudar en la lectura. Solo vamos a leer del 1 al 6, porque la lectura sería muy grande, muy larga. Palabra de Jehová, dice la palabra de Dios en el capítulo 35 de Jeremías. Palabra de Jehová que vino a Jeremías el día de Joacim, hijo de Josías, rey de Judá, diciendo: ve a la casa de los recabitas y habla con ellos, e introdúcelos en la casa de Jehová en uno de los aposentos y dales a beber vino. Pareciera que fuera inaudito eso, que estas ordenanzas vinieran de Jehová para Jeremías, pero ya vamos a ver cuál es el objetivo. Tomé entonces, dice Jeremías, a Azanías, hijo de Jeremías, hijo de Abasimías. Este Jeremías no es el profeta, es otro Jeremías. A sus hermanos, a todos sus hijos y a toda la familia de los recabitas, y los llevé a la casa de Jehová, al aposento de los hijos de Anán, hijo de Igdalías, varón de Dios, el cual estaba junto al aposento de los príncipes, que estaba sobre el aposento de Maasías, hijo de Salum, guarda de la puerta. Y puse delante de los hijos de la familia de los recabitas tazas y copas llenas de vino, y les dije: bebed vino. Mas ellos dijeron: no beberemos, porque Jonadab, hijo de Recab, nuestro padre, nos ordenó diciendo: no beberéis jamás vino, vosotros ni vuestros hijos. Hasta ahí voy a dejar la lectura. Fíjense bien en la palabra jamás. Jamás lo haremos, porque se nos ha enseñado esto y esto. ¿Quién nos ha enseñado a nosotros, el Señor? ¿Quién nos ha enseñado cómo debemos comportarnos como hijos de Dios? La gente incrédula, la gente que busca cualquier pretexto para
justificar su actitud acerca de Dios, si ve un pequeño error en nosotros y sabe que nosotros somos cristianos, que nuestra vida está en las manos del Señor, cualquier error nuestro lo hacen enorme para justificar su actitud acerca de Dios, de la palabra de Dios y de las cosas del Señor. Entonces, hermanas y hermanos, esta gente se cerró, y fíjense bien, ellos sabían bien, los recabitas sabían bien que era el Señor el que había dado las instrucciones a Jeremías para que llevara a esa tribu nada menos que a la casa de Jehová y al lugar especial donde vivían los príncipes, habitaban los príncipes que servían a Jehová. Y les dijeron, no, a nosotros se nos tiene prohibido eso. Qué bueno fuera que sobre todo los jóvenes, cuando se ven enfrente de las tentaciones que ofrece este mundo en cada momento, a cada momento, que estuvieran preparados para decir, no puedo hacer eso porque yo soy hijo de Jehová, hijo del Señor Jesucristo, y no puedo infringir esas normas. Eso fue lo que estaban haciendo los recabitas a Jeremías, que lo llevaba y le ofreció vino. No podemos. Y bueno, gracias a Dios. Vamos a tener. Bueno. El mismo Dios que había dado las instrucciones a Jeremías para que llevara a ese grupo, lo estaba haciendo para probarlos, a ver hasta dónde eran de fieles a la enseñanza que habían recibido. Nosotros hemos recibido a esas alturas muchas cosas que nos deben calar en nuestro corazón y brotar en nuestro accionar diario ese rasgo que debe diferenciarnos del mundo, de que somos hijos de Dios y que respetamos su palabra, respetamos sus ordenanzas, respetamos sus mandamientos, etcétera, etcétera. Pues Dios mismo los puso como ejemplo de fidelidad a los que acababan de rechazar la oferta de vino que les hacía Jeremías en la casa de Jehová. Entonces el Señor los puso como ejemplo de fidelidad, y Él lo hacía no solo para probar a ese grupo, sino para enseñarle a su pueblo, al pueblo de Israel, a Judá. Ustedes recuerdan que estaba dividido el pueblo de Israel en Israel norte e Israel que tenía como capital Jerusalén. Pues en Jerusalén era que estaba ocurriendo esto. Lo puso como ejemplo de fidelidad al reprocharle a Judá, al pueblo de Israel, su desobediencia, porque habían llegado a una situación tal que eran totalmente desobedientes a la palabra de Dios. Entonces el Señor hizo eso como un ejemplo. Miren, aquí tienen este grupo étnico que obedecen fielmente y demuestran que tienen celos por las cosas de Dios. En cambio ustedes, que son mis hijos, podría decir así el Señor, me desobedecen en todo. Bueno, en Jeremías, volvemos al mismo capítulo 35, del 12, eso para ustedes, por lo menos lo voy a leer. Tenemos poco tiempo hoy. Vamos a leer del capítulo 35, desde el versículo 12 al 16, solo son 4. Del 12 dice: y vino palabra de Jehová a Jeremías diciendo, así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel, ve y di a los varones de Judá, a los moradores de Jerusalén, ¿no aprenderéis a obedecer mis palabras? Esa pregunta nos abarca a nosotros, hermanos. Hoy en día, ¿no aprenderéis a obedecer mis
mis palabras, dice Jehová, fue firme la palabra de Jonadab, hijo de Recab, el cual mandó a sus hijos que no bebiesen vino, y no han bebido hasta hoy, por obedecer al mandamiento de su padre. Y yo os he hablado a vosotros desde temprano y sin cesar, y no me habéis obedecido. Les está reclamando el Señor a los de Judá, al pueblo de Israel. Yo, le dice Dios, desde hace mucho tiempo te vengo reclamando, te vengo orientando, y estamos en este momento viendo que tú no me has obedecido, le estaba diciendo el Señor al pueblo de Israel. Y donde me quedé, y no me habéis, no habéis oído, dice, sí. Y envié a vosotros todos mis siervos, los profetas, desde temprano y sin cesar, para decirles, volveos ahora cada uno de vuestro mal camino, y enmendad vuestras obras, y no vayáis tras dioses ajenos para servirles, y viviréis en la tierra que di a vosotros y a vuestros padres, mas no inclinasteis vuestro oído, ni me oísteis. Por ahorita quedémonos aquí. Vamos a continuar leyendo después. Además de abstenerse del vino, los recabitas, ¿verdad?, rehusaron la vida. Esta es una larga historia, cuando un montón de historiadores dicen una cosa y otros dicen otra, se contradicen acerca de la conducta posterior a ese acontecimiento de los recabitas. Entonces, algunos los tildan incluso de gente haragana, pero no es cierto, porque la Biblia rechaza más adelante, es decir, no tiene fundamento bíblico el calificativo que le llaman los recabitas. Miren que Dios los está tomando como un ejemplo de obediencia a Él, al Señor, un ejemplo de fidelidad. Ahora yo quisiera que mencionáramos algunos rasgos fundamentales acerca de estos dos aspectos que afloran aquí, inmediatamente se ven, acerca de la obediencia y de la fidelidad. Vale la pena que nos detengamos por lo menos en esos dos conceptos. La obediencia que ellos estaban demostrando al pueblo de Dios, al pueblo de Israel. No eran israelitas ellos, no eran considerados pueblo de Dios. Yo me imagino, y no encontré nada acerca del calificativo de su ascendencia, que eran gentiles como nosotros, simples gentiles como somos nosotros. Bueno, entonces vale la pena, dije, que hablemos un poco de lo que es la obediencia y la fidelidad, porque eso nos atañe a nosotros, nos urge ser obedientes. Mire, hermanos, por no ser obedientes a Dios sufrimos consecuencias muy lamentables en todos los aspectos, cristianos y no cristianos. Pero ¿por qué un cristiano va a estar sufriendo lo mismo que está sufriendo una persona pecadora que no se ha arrepentido, si conocemos a Dios, si tenemos la palabra de Dios a nuestro alcance y algún conocimiento que nos sirve para demostrarle a este pueblo, a esta humanidad enemiga de Dios, que somos diferentes y que vamos a obedecer la palabra de Dios? Porque la desobediencia tiene su paga. La desobediencia, el que desobedece está pecando, y la paga del pecado es la muerte. Nadie puede ser fiel a Dios si no le obedece primero. La obediencia está íntimamente relacionada con el amor, porque Dios está pidiéndonos a nosotros que seamos obedientes, porque Él sabe y tiene reservadas cosas que nosotros no las podemos entender. Ninguna de esas cosas que Dios tiene reservadas para quienes lo buscan son malas para nosotros, ninguna, ni siquiera tienen una pizca de mala intención.
todo lo que Dios tiene reservado para nosotros es de bendición a raudales, dice un predicador. A raudales quiere decir a montones, que nosotros no nos imaginamos, ni siquiera nos imaginamos. ¿No es acaso eso amor de Dios para nosotros? Que nosotros como pecadores no merecemos nada de lo que Dios nos da. No somos merecedores, no tenemos méritos. No tenemos méritos, no tenemos un puntaje por adelantado, como dice uno en las clases, ¿verdad? Ya llevo 5 puntos acumulados, dice uno, de 100 puntos, y ahí va. Y cuando logramos el 60%, que es la nota mínima, como que hemos salido de apuros. Y no, hay que seguir, porque la calificación máxima es el 100%. Para nosotros la calificación máxima es parecernos a Jesús, con nuestra actitud, con nuestra vida diaria. Parecernos al Señor. ¿Lo lograremos? Posiblemente no lo lograremos en su totalidad, pero andaremos en una calificación arriba de 80, arriba de 90. ¿Y por qué no decir al 100%? Está de moda ahora. Estamos al 100, pero no dice de qué. La fidelidad, les dije, que era uno de los primeros conceptos que quería que explicaran. Todos sabemos que la fidelidad es un atributo de Dios. Y Dios demostró a nosotros, con un montón de hechos, con un sinnúmero de hechos, ese amor que tiene para nosotros. Pero ese amor se expresó, se reveló, se hizo real en la persona de Jesucristo, que vino a salvarnos, y toda la historia ya la conocemos. Y estamos a punto, llegando ya a la fecha en que la humanidad celebra el nacimiento de Jesús. Pero ¿cómo llegamos nosotros a celebrar el nacimiento de nuestro Salvador? ¿Con qué manos, con qué corazón llegamos? ¿Cómo está nuestra vida cristiana? Acerca de lo que hemos creído, acerca de lo que ya sabemos que Cristo hizo por nosotros. ¿Cómo estamos? ¿Cómo nos presentamos ante Dios? Dije que la fidelidad es un atributo de Dios, y ese atributo de Dios, la fidelidad, se prolonga, se extiende hacia nosotros. Mire qué privilegio que tiene el cristiano. Y nosotros todavía no hemos, en muchos aspectos no hemos logrado entender la magnitud que tiene el hecho de ser hijo de Dios, el hecho de que Dios se ha compadecido de nosotros, ¿no? Y viéndonos en la miseria en que vive el pecador, Cristo murió por nosotros, y Cristo está ahí. El Señor no obliga a nadie que vaya a Él. El Señor busca y le ofrece al pecador. Ahí está la oferta, como cuando vamos a un almacén. Mucha gente tiene la costumbre de ir a ver la oferta primero. El Señor tiene una oferta mucho más valiosa que cualquier cosa, que cualquier objeto que nos ofrece el mundo. Y sin embargo nosotros no la tomamos. Bueno, gracias a Dios que nosotros los que estamos aquí, si no hay nadie que no haya aceptado a Cristo acá, que lo haga, que no espere que pase más tiempo, porque no sabemos el futuro. Y más tarde puede ser muy tarde. A lo largo de toda la historia que conocemos, la salvación está ofreciéndose. Y fíjense que hay un detalle bien importante. Esa salvación es gratuita, usted no tiene que pagar nada. En cambio, el Señor pagó un precio muy, pero muy elevado en el sacrificio de Cristo Jesús en la cruz del Calvario. ¿Acaso no es eso suficiente como para que nosotros entendamos cómo debemos andar en relación a esa fidelidad de Dios, ese amor de Dios? ¿No? Nosotros andábamos
en la oscuridad. Nosotros éramos enemigos de Dios. Todo pecador que no se ha arrepentido es enemigo de Dios, aunque él diga que no. Todo aquel que rechaza la voluntad de Dios es enemigo de Dios. El Señor Jesucristo lo dijo bien clarito. El que no es conmigo, contra mí es. No hay otra alternativa. Mire, ante la oferta de Dios, ante el amor de Dios, ante la obediencia a esta revelación, la Biblia es la revelación de Dios para el hombre. Ante semejante atributo de Dios, de tener ese amor por nosotros, nosotros lo rechazamos. La actitud del individuo hacia la propuesta de Dios no tiene otra alternativa. No cabe el hecho de que diga, bueno, yo me voy a mantener neutral. Eso no vale nada. Es como ser enemigo de Dios. Yo me voy a mantener al margen, yo voy a hacerlo después, dice la decisión, voy a tomarla después. No, es ahora. Aunque no intentamos ese ahora nosotros, porque ahora para nosotros es ahorita, las 9:00. Bueno, para Dios, para el Señor está como quien dice, esperando todavía. Imagínense hasta dónde es la paciencia del Señor. Está esperando que el mundo se arrepienta y venga, porque ese llamado que está haciendo es urgente. El Señor Jesucristo dijo, venid a mí. Óigame, que Cristo le diga así al pecador, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados y yo os haré descansar. No es que va a permanecer en una hamaca durmiendo, ¿verdad? No. Ya todos entendemos de qué se trata. Ya todos entendemos qué el Señor nos quiere decir en su palabra. El Señor, en su fidelidad, como atributo de Dios exclusivamente, esa fidelidad del Señor es inmutable. Eso no es ahora y mañana, no. Es permanente. Y nos ha demostrado hasta la sociedad con otros ejemplos, aparte de la venida del Señor Jesucristo y del sacrificio del Señor Jesucristo. Tenemos ejemplos a montones, como para entender qué es lo que quiere Dios acerca de nosotros. Fiel es Dios, dice la palabra, que guarda su lealtad a sí mismo. Dios es leal, es fiel, lleva a cabo todas las cosas sin necesidad de quedar bien con nadie, sin necesidad de pedir consejo a nadie. Dios lo conoce todo, lo sabe todo y conoce hasta el más mínimo pensamiento perverso que tiene la persona. Dios conoce nuestro corazón, las intenciones de nuestro corazón, y nadie que pretenda engañarlo lo va a engañar. Nadie, por más oscura que sea la calle donde se esconda para que Dios no lo vea, ahí, si el Salmo 139 creo que es, que dice que ¿a dónde me iré de tu espíritu? ¿A dónde huiré de tu presencia? Si subo a los cielos, ahí está Dios. Y si en el Seol hiciere mi estrado, dice la palabra, dice el Salmo, he aquí, allí tú estás. Es decir, no hay un lugar donde Dios no esté, donde alguien pueda esconderse y decir, aquí no me va a mirar el Señor, aquí voy a hacer lo que yo quiera. No, Dios lo conoce todo, lo sabe todo. Más adelante, esto que estaba leyendo dice que Dios es fiel a su palabra, a la palabra que Él ha dado. Aquí está la palabra de Dios. La Biblia es lo que Dios quiso en su sola potestad que nosotros supiéramos de Él. La Biblia no tiene todo lo que Dios es. No cabría en 1, 2, 3, 4, 5, 1000 o 1 millón de libros de remas de papel, por muy grandes que sean, no cabrían, ni habría quien aguantara escribiendo a mano o a máquina, como sea, una computadora, supercomputadora,
todo lo que Dios es. Dios es todo. Y cuando decimos todo, ahí va todo, absolutamente. Y ese todo es gobernado y controlado por Dios. De ese control nadie se escapa. Nadie, absolutamente nadie. Dice que Dios es fiel a la palabra dada y al pacto establecido con su pueblo. Nosotros ya somos parte del pueblo de Dios. No somos judíos, pero hemos aceptado a Cristo como nuestro Salvador. Y todo aquel gentil que acepta a Cristo es parte del pueblo de Dios, inmediatamente después de haberse convertido. Entonces Dios está o ha cumplido, nos ha demostrado hasta la saciedad que es fiel con la palabra prometida. En el Nuevo Testamento, estos ya son detalles gramaticales, el sustantivo fiel adquiere un significado ya en el Nuevo Testamento, no estoy hablando del Antiguo Testamento. Ese significado es un poco más técnico. Por ejemplo, en Hechos capítulo 10, versículo 45 dice: y los fieles de la circuncisión que habían venido con Pedro se quedaron atónitos de que también sobre los gentiles se derramase el don del Espíritu Santo. En Efesios capítulo 1, versículo 1, mire lo que dice la palabra. Pablo, que dice yo, hijo de Dios, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, a los santos y fieles en Cristo Jesús, que están en Éfeso. No me voy a entretener a decir algo más de este versículo, pero miren lo que dice: a todos los santos y fieles en Cristo. Examinémonos nosotros, seremos realmente fieles al Señor y cobijarnos a la sombra de la palabra de Dios y decirle: Señor, aquí estoy, límpiame si hay suciedad y ve si hay en mí, como le dice al final el salmista, al final del Salmo 139, examíname, oh Dios, le dice, y conoce mi corazón, pruébame, no me acuerdo muy bien, pero dice algo así: pruébame a ver si hay y ve si hay maldad en mi corazón y guíame por el camino correcto, le dice, pidiendo todavía auxilio el salmista. Ay, tan preciosa y motivadora que es la palabra de Dios, ¿verdad? Cristo, en quien hemos creído, Cristo, quien es nuestro Salvador y Señor, Salvador de nuestra vida y Señor de nuestra vida, exige de sus discípulos, todo creyente en Cristo es un discípulo de Jesús. El que no piensa eso está equivocado, y examine su proceder como cristiano. Cristo exige a sus discípulos fidelidad. ¿Y cómo puedo yo ser fiel a Dios si antes no le obedezco? La obediencia es antes de la fidelidad. Nadie puede ser fiel si no obedece a Dios. Nadie le puede ser fiel al Señor si antes no le obedece sus mandamientos. En Mateo capítulo 25, versículo 23, es bien interesante ese capítulo, ¿verdad? Dice: su Señor le dijo, dice el versículo 23, bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. Fíjense bien, y Apocalipsis capítulo 1, versículo 5 nos dice que Él mismo es el siervo fiel, el Señor Jesús. Busquémoslo y leámoslo en el libro de Apocalipsis, capítulo 1, versículo, ¿qué les dije? Versículo 5. Miren lo que dice: y de Jesucristo, el testigo fiel, el primogénito de los muertos y el soberano de los reyes de la tierra, al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados
con su sangre. Ahí está Cristo diciéndonos que Él es el siervo fiel y quiere que todos sus discípulos seamos fieles. Pero antes dije que para ser fieles al Señor tenemos que obedecer sus mandamientos. Es bien sencillo. A esta felicidad, perdón, a toda fidelidad, el Señor le tiene reservado, como que dice, un paquete navideño. Todo el que le ha sido fiel, que le es fiel. No la Navidad esta que celebra el mundo, sino la Navidad con el Señor, que para nosotros es diferente. Vivirla a la sombra del Señor, asido del Señor, pegado al Señor, unido, mezclado con el Señor, amarrado, si quisiéramos usar esa palabra, con el Señor Jesucristo como nuestro Salvador y Señor. Pero eso, ¿cómo sería la vida? ¿Cómo es la vida para lograr esos objetivos, esos grandes objetivos de obedecer al Señor? Eso significa una lucha permanente de la persona, del cristiano, una lucha permanente. Nunca dejar en blanco el espacio de la mente para otra cosa que no sea para Cristo. Nunca, porque eso lo aprovecha Satanás y mete otros detalles ahí con el objetivo de apartar al individuo que ha creído en Cristo, ¿verdad? Y que su corazón, su mente, sus acciones, sus pensamientos están puestos en Jesús, como dice la palabra de Dios. Puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Si usted despega, eso por decirlo de esa manera, ¿verdad? Si usted separa su vista del Señor, como dirían los guatemaltecos, ya la regó. Y tiene que examinarse, tiene que autoevaluarse, ¿cómo ando yo? Nosotros tenemos que hacer permanentemente en nuestra lectura bíblica, en nuestras oraciones, decir, como dice el salmista, oh Jehová, dice, tú me has examinado y conocido. Tú conoces a la perfección, yo lo estoy agregando, dice el salmista, mi sentarme y mi levantarme. Tú conoces a la perfección mis caminos. Mis caminos no te son desconocidos a ti, oh Jehová. Entonces nosotros podemos exclamar eso o reclamarlo al Señor. Ayúdame, Señor, a vivir de tal manera que mi vida sea una expresión de obediencia a ti, Señor, de fidelidad a tus preceptos, a tus mandamientos, a tu palabra. Ay, hombre, pero dije que eso significaba una lucha permanente, ¿verdad? Y una palabrita que es bien interesante, perseverar. La perseverancia. Ay, es que ahorita estoy decaído, dice uno. ¿Por qué no asiste a la iglesia, hermano? ¿Por qué no ha leído la Biblia? Alguna cosa así, ¿verdad? Ay, es que ahorita estoy desanimado. La vida cristiana no debe consentir esos momentos. No debe dejarse permear por eso. Dice que hay que estar atento permanentemente. La vida cristiana es de una vigilancia permanente. La vida cristiana es de una actitud permanente, constante. Constante quiere decir que en ningún momento va a haber un desvío, una desviación, y que va a permitir otras cosas que no sean agradables a Dios. Sed sobrios, dice en 1 Pedro capítulo 5 versículo 8. Sed sobrios. ¿Qué quiere decir ser sobrios? Lo contrario de sobrio es ebrio, ¿verdad? Si no estoy bien, díganme. Sobrio quiere decir en sus 5 sentidos completos. Que no haya tergiversación, que no haya otra cosa que estorbe ese camino
que lo lleva a la relación con Dios. Esa ruta, no de la ruta que están hablando los políticos. Ese camino debe estar limpio permanentemente. Ese camino por donde yo me relaciono continuamente con el Señor. ¿No? Hay que estar sobrios. ¿Y qué? Velar. Velar no quiere decir que sí, hoy lo voy a hacer en la noche, no es continuamente. Porque nosotros los cristianos estamos en completa vigilia permanentemente, porque el Señor Jesucristo dentro de pronto, cuando menos acordemos, viene por nosotros. ¿En qué vamos a estar ocupados cuando el Señor nos arrebate de acá? Porque va a ser así como la presa del águila que se lanza cuando ya sabe bien dónde está la víctima que quiere cazar. Lo han visto, ¿verdad? Aquí no hay águilas, pero lo hemos visto en la televisión. Y le lleva las garras listas. Yo no recuerdo qué capacidad de fuerza que tiene las garras del águila cuando le cae con esas garras a la presa. Y lo lleva y vuela con eso. Lo que pese, ahí va, hasta llegar al nido. Y yo, cuando miraba eso, me ponía a pensar que de esa manera, parecida a eso, va a ser el arrebatamiento. ¿Qué andaba haciendo la liebre, por ejemplo, o el venadito que fue presa del águila? Andaba comiendo, pastando, andaba alimentándose. Qué bueno fuera que cuando el momento se dé, que el Señor Jesucristo nos lleve, dice la Biblia que eso va a ser en un abrir y cerrar de ojos. Nadie va a ir al vecino, hey, vos fíjate, alistate para las 10 de la mañana, que a las 10 viene el Señor Jesucristo. No, nada de eso. Es individual la cosa. Yo tengo que estar con todo saldado ante el Señor Jesucristo, que no haya nada de deuda pendiente ante los ojos de Dios, porque Cristo dice que en cualquier momento viene por los suyos, por los que le han buscado, por los que se han arrepentido y están seguros de que su vida está en manos de Dios, en manos de Cristo, y nos lleva al cielo, donde se desarrollará lo que todos conocemos, dice la palabra de Dios, la boda del Cordero. Y después de un determinado tiempo, desde el momento en que desaparece de la tierra el pueblo de Dios, la iglesia de Dios, que se va con Cristo, desde ese momento comienza la gran tribulación. Y nadie de los que han creído en Cristo se va a quedar, porque la gran tribulación va a ser un periodo de sufrimiento como nunca antes, dice la Biblia, no lo digo yo, de sufrimiento para los que no creyeron en el Señor. Y la segunda venida de la que nos habla la Biblia, sí, ahí vamos a venir nosotros con el Señor. Nosotros los cristianos vamos a ser parte del ejército de Cristo. Y nuestro Rey, el Salvador Jesús, montará un caballo blanco, vestido de blanco, manchado de sangre, que simboliza, según la Biblia, el rotundo e incuestionable éxito de la batalla que Dios va a tener, que el Señor va a tener contra los enemigos de Dios, que todos se amontonarán alrededor de Israel tratando de evitar que el Señor Jesucristo tome posesión de lo suyo, de la ciudad santa de Israel. Tratarán de evitarlo. Y ya se imaginan ustedes cómo serán esos millones y millones de soldados armados hasta los dientes, armados con armamento sofisticado, lo último en tecnología. Todo eso desaparecerá porque será reducido a cenizas por el poder de Dios. Pero me desvío un poco del tema. Dije que la fidelidad tiene un principio. Es como un motor. Cuando usted mete la llave del automóvil para encender y hace ciertos movimientos por ahí con el pie, se enciende el motor.
Y luego viene la velocidad del automóvil. Y luego viene el que va raipeando, como dicen los hipotes, gozando de esa velocidad del automóvil. Así es más o menos la fidelidad de nosotros. Ese motor sería el amor de Cristo en cada individuo, en cada persona. Y es lo único que exige Dios. Dios, la verdad, hermanos, es que Dios no nos exige lo que debería exigirnos. No. Dice Cristo que su carga, ¿cómo es? ¿Cómo es la carga de ser cristiano? De llevar la cruz de Cristo. Es liviano. Ligero no es de que corrió, no. Es que tiene poquísimo peso. No es mucho lo que Dios nos exige, pero es mucho lo que nosotros oponemos a eso. Ay, Dios mío. Ahora voy a, en los minutitos que me quedan, voy a hablar un poquito de la obediencia. La obediencia. Hay un montón de términos que utiliza el hombre hoy en día, así como también para la fidelidad. Fíjese que un montón de gente, mucha gente, reduce la fidelidad al matrimonio. Ese esposo le es fiel a la esposa. Yo no tengo ese conocimiento para poder decir que fulano de tal es fiel a la esposa, o a la inversa, de que la esposa le es fiel al Señor. Eso solo Dios lo conoce, solo Dios lo sabe, y se demostrará en la vida práctica. Pero la fidelidad no se queda reducida ahí, hermanos. Eso es lo que quiero decir. Es lo mejor que la pareja se sea fiel uno con otro, el uno para el otro. No que el hombre no sea fiel y la mujer no. No que la mujer sea fiel y que el hombre no. No, es en ambos sentidos. Pero ese es otro lío, ese es otro problema. La fidelidad no se queda limitada ahí. La fidelidad de la que estamos hablando es la fidelidad que ya Dios nos ha demostrado a nosotros. No tenemos que pedirle de que nos demuestre que es bien con nosotros, no. La fidelidad que Dios exige de nosotros para Él. Para Él. ¿Qué le ofrecemos nosotros a Él? Entonces, si nosotros tenemos bien encajado, diríamos, ese concepto en nuestra vida y le decimos, somos fieles a Dios, significa que le estamos obedeciendo al Señor. ¿Sí o no? Porque dijimos que la obediencia es antes que la fidelidad. Aunque, oiga bien, me voy a apartar un poco. Dice Tito capítulo 3 versículo 1. Recuerda, le dice Pablo, que se sujeten a los gobernantes y autoridades, que obedezcan, que estén dispuestos a toda buena obra. Dispuestos a toda buena obra. ¿Quiénes? Los cristianos. Aunque obediencia se utiliza en sentido secular, así como lo estábamos mencionando, el significado fundamental, el significado central, o como dicen algunos, el meollo del asunto de la obediencia, deriva o se desgaja de la relación que tenga el individuo con su Dios, de la relación que tengamos nosotros con Dios. ¿Le obedecemos realmente nosotros a Dios? Examinémonos. ¿Es real en nuestra vida esa relación con Dios? Mire, nuestro Dios, nuestro Señor Jesucristo, da a conocer su voluntad mediante su voz escrita, que está aquí en la Biblia, la palabra escrita. Y frente a esa realidad no cabe la neutralidad, que ya lo había mencionado. No cabe aquello que alguien pueda decir, bueno, yo sé que hay un Dios, ¿verdad? Pero es que eso de someterse a Dios, viera lo que me dijo un taxista una vez, que no me respondió porque
cuando yo me subí al taxi, él iba sintonizando una radioemisora y me chocó inmediatamente. Entonces yo me saqué una papeleta de la de EDM y se la di. Ah, sí, yo soy cristiano, me dice. Pero ¿cómo es posible? Yo no podía conseguir que un cristiano fuera sintonizando aquella clase de... Bueno, no hablemos de la música, de la letra de la canción. Y ya empecé a explicarlo. Ah, me dijo, pero es que eso de obedecerle a Dios, yo no como me dijo. Ustedes se lo imaginan. La obediencia a Dios, dije, es una entrega total. No es por partes, es una entrega total a la voluntad de Dios. Para ser obediente hay que tener fe. ¿A quién le tenemos fe? Ahora un montón de gente dice, ¿usted tiene fe? Sí, yo tengo fe. ¿Pero en quién? ¿A quién le tiene fe? No aclaran. Nosotros aclaramos que nuestra fe está puesta, pegada, indestructible ese pegamento, al autor y consumador de la fe, que es Cristo Jesús, nuestro Señor y Salvador. Entonces la obediencia y la fe están íntimamente relacionadas. En Génesis capítulo 5 vemos un ejemplo extraordinario. La práctica de la obediencia a Dios llega a ser, oiga bien, no de la obediencia, sino de la desobediencia. Una persona que practica la desobediencia a Dios llega a ser una persona inútil, aunque esté siendo útil en algo, en alguna actividad, pero es inútil, incluso pierde la capacidad de escuchar a Dios. Y por cuestiones de tiempo, hasta aquí llego, por esta vez. Espero que el Señor me... disculpen que les tome 1 o 2 minutos. Nosotros los que predicamos aquí no somos pastores, no hemos recibido una educación formal de 3, 4, 5 o más años en un seminario. Es por la pura misericordia de Dios que venimos con el hermano Onan. Tenemos valor. ¿Y quién nos da ese valor? Dios, el Señor. Así que, en consecuencia, lo que yo quiero decir con esto es que oren por nosotros. Que yo esté parado aquí no es que yo tenga méritos, no. Es la misericordia de Dios la que me tiene aquí. Y si yo he hablado de la palabra de Dios es porque el Señor ha puesto en mi boca esa palabra. Y posiblemente el Señor pondría mejores mensajes en nosotros si nosotros diéramos libertad al Espíritu Santo para que nos dejemos guiar plena y absolutamente por su Espíritu. Que el Señor le bendiga. Oremos. Nuestro buen Dios, Padre eterno, te damos infinitas gracias, Dios mío, por tu palabra. Te pedimos fervientemente, Señor, que nos ayudes a serte fieles, a ser obedientes a ti, Señor. A incrementar esa fe que anda muy por debajo todavía de los parámetros que tú exiges, Señor. Y solo tú nos puedes ayudar, solo por tu misericordia, solo por tu bondad infinita para con nosotros podemos salir adelante. Ayúdanos a que lo que hagamos en la Iglesia Comunidad de Gracia sea agradable a tus ojos, Señor. En el nombre bendito de Jesús te lo pedimos, te damos la gracia. Amén. Buenas hermanas, voy a tomar solo unos minutos porque vamos a presentar el equipo de la construcción que estamos haciendo aquí en la iglesia. Somos un equipo de hermanos que estamos
trabajando para la obra del Señor, lo estamos haciendo ad honora y lo hacemos con todo nuestro corazón, nuestro fervor, para que poco a poco podamos ir edificando nuestra iglesia. Entonces, un informe breve que queremos hacer. Nosotros estamos ahorita actualmente en esta situación fundiendo aparte de esa pared que ustedes ven ahí, lo que son las zapatas, lo que son las columnas y lo que es la vía de carga. Esa vía de carga nos va a sostener una losa que pretendemos hacer ahí, ¿verdad? Y ya fundimos el primer tramo de las gradas, que lo queremos tener fundido para que podamos tirar la losa y subir por ahí los materiales. Entonces, en esa etapa estamos ahorita, ¿no? Hace poco teníamos nuestra primera meta, que era hacer la cisterna. Precisamente en la esquina que está esa carpa, hermanos, gracias a Dios logramos hacer la cisterna. La cisterna se hizo de 3.000 galones. Eso equivale aproximadamente a 55 barriles. Teníamos el problema antes de que venía el carro cisterna, nos llenaba un tanque que teníamos allá arriba y un tanque pequeño acá abajo para darle servicio al baño, y resulta que la cisterna la teníamos que comprar toda y el agua se regresaba porque no teníamos capacidad. Entonces hoy por hoy pues le damos gloria a Dios que esa cisterna que está ahí ahora más bien necesita medio chimbo más para poderla llenar. Ya no estamos regalando el agua, porque el agua es vital para poder seguir con el proceso de construcción. Teníamos la meta de 47.000 lempiras para hacer la cisterna. Tomamos prestado bloques y cemento, que es de la obra de la iglesia también, que la iglesia es parte también de la iglesia, y logramos terminarlo. Y gracias a las donaciones, a las ofrendas que todos ustedes nos han dado. Entonces le damos gracias a Dios por eso, porque ha tocado el corazón de los hermanos para poder terminar la primera obra, porque sin agua era imposible avanzar, ¿no? Entonces le damos la gloria a Dios por eso. Entonces, el día de hoy, hermano, bueno, aquí me están poniendo lo que está el primer piso, ¿verdad? Esta parte de aquí es, bueno, todo esto de acá es la lavandería, los baños y el salón de usos múltiples, ¿verdad? Y esta parte son las gradas que les decía que ya está prácticamente terminada, solo falta este tramo de acá. Entonces, todo esto pues le vamos a dar un servicio de salón de uso múltiple cuando esté el templo, pero ahorita pues pensamos hacer unas aulas ahí para discipulado y los otros menesteres que ocupa la iglesia. La batería de baño, pues obviamente baño de damas y caballeros, y para personas también especiales estamos preparando los baños, ¿verdad? Haciéndolo todo de un nivel cuando entremos al templo por esta parte de acá, ¿verdad? Esta pared que ustedes ven aquí es esa que está ahí. Entonces estamos terminando toda esta área y la meta que tenemos ahora como nuestro segundo objetivo, hermanos, es fundir la losa. Quiero decirles de que ya tenemos las zapatas, las columnas, las vigas de carga. Solamente nos falta, bueno, también las canaletas ya están aquí, gracias a Dios. Solo nos hace falta la lámina, la fundición, el cemento y la mano de obra. Y esa meta es por 70.000 lempiras. Que nosotros decimos, si logramos hacer la cisterna con 47.000 lempiras, entonces creemos que con 70.000 lempiras podemos fundir esa losa. En la parte de arriba, bueno, aquí están los datos. Ocupamos 60 bolsas de cemento, ¿verdad? Aquí cuesta 200 lempiras, pero está incluido el flete, ¿verdad? Entonces sale 12.000 lempiras, ¿verdad? Ocupamos la lámina de 12 pies, son 24.000. Ocupamos también el electromalla, este es el hierro de temperatura que le dicen, ¿verdad? Entonces nos cuesta aproximadamente 11.040.
y ocupamos también pagarle a la gente la mano de obra, ¿verdad? Nosotros todo el dinero que agarramos solamente es para pagar los trabajadores, ¿no? Y bueno, viene a veces a supervisarlo el hermano Ricardo, que es el arquitecto, a veces vengo yo, a veces viene el hermano Darwin, que se fue a Estados Unidos, pero ya va a venir a apoyarnos otra vez. Y está el hermano Juan, el hermano Orlando, y así un equipo de hermanos que nos turnamos y hacemos todo lo que podemos con la obra del Señor. Entonces, estamos en esta segunda etapa, hermano, que es 70.915 lempiras con 40 centavos, el cual, fundiendo esa losa, nos va a dar múltiples beneficios, hermano, ¿verdad? Porque ya una losa significa tener piso, un segundo piso, y significa tener techo para la parte de abajo. Entonces queremos también tocar sus corazones, que nos puedan apoyar con su ofrenda y que nos ayuden a seguir con la obra, que de nada sirve edificar, hermano, estamos conscientes si no ganamos almas. Entonces la iglesia va a ser una herramienta para poder ganar almas para el Señor, que eso es lo más importante al fin, que las almas se salven. Entonces, hermano, van a pasar los otros hermanos a dar una explicación. Le damos el paso al hermano. Dios me le bendiga, queridos hermanos. Es muy importante todo lo que hermanos han mencionado y todo lo que se ha venido haciendo, que está a la vista de todos. La palabra del Señor nos enseña que el templo del Señor siempre estuvo en constante, se demolía, lo atacaban, lo cambiaban, lo volvían a, ¿verdad? O sea, siempre estaba en una constante edificación. Pero qué importante, en el libro de Nehemías menciona que estaban reconstruyendo el muro, dice, y que en una mano tenían la espada y con la otra trabajaban. Imagínese usted, la espada en una mano y con la otra trabajando. Eso en nuestro tiempo implicaría que la espada es la palabra del Señor. Tenemos que seguir predicando el evangelio a toda criatura, a toda esta zona, a todas estas personas de alrededor. Pero para poder hacerlo necesitamos también edificar el templo. Entonces, así como usted en una mano levante su Biblia, creo que tiene su Biblia por ahí. Así como en la mano tiene la espada, con la otra necesitamos que también nos pongamos a trabajar en la obra del Señor. Así como Nehemías levantando el muro, porque los enemigos son muchos. Satanás anda como león rugiente buscando a quien devorar. Pero la palabra del Señor nos ha llamado a nosotros a predicar las buenas nuevas de salvación. ¿Y cómo lo vamos a predicar? En un ambiente que sea propicio, ¿verdad? ¿Y cómo puede ser propicio? Dentro de del proyecto, hermanos, que los hermanos están mencionando ahora, ¿cuáles son las razones por las cuales nosotros estamos enfocados en este proyecto? Ya, gracias al Señor, se culminó con el proyecto de la cisterna, y las razones para poder construir este espacio para el Edison. Uno, necesitamos que más familias vengan a la iglesia y que vengan las familias completas. Por ejemplo, yo tengo hijos pequeños, o algunos de ustedes de repente tienen otros niños, no sabemos cómo atenderlos. Entonces necesitamos ampliar los espacios y asegurar que la familia venga completa, obviamente con todas las medidas de bioseguridad, ¿no? O sea, que las familias no estemos fraccionadas, que nos gocemos todos aquí juntos en familia, que no solamente estemos unánimes, ¿no?, en el mismo espíritu, sino también juntos, como dice el libro de los Hechos. Qué hermoso, la manifestación del Espíritu Santo se dio cuando el pueblo de Dios estaba juntos y unánimes, o sea, ambas cosas a la vez, ¿verdad? Muy importante. Hay muchos hermanos que nos siguen por el Facebook, todavía están unánimes, pero no juntos. Es un poco triste, pero por eso necesitamos habilitar estos espacios. También para que la vida espiritual de los niños sea edificada. Miren, este tiempo de pandemia, hermanos, los niños están a través de la web recibiendo sus clases, algunos han perdido su año, otros han bajado su nivel académico, hablando de algo que le bombardea todos los días. Si la palabra del Señor no les llega igual, si la palabra del Señor no les es impartida de forma adecuada, es posible que la vida espiritual de nuestros hijos también esté decayendo. Y eso no podemos permitirlo, porque ¿qué gana el hombre si gana todo el mundo y pierde su alma? ¿No? ¿De qué nos sirve tanto conocimiento y tanta ciencia si no nos llenamos del Espíritu Santo y de la santa palabra del Señor? Procuremos que nuestros hijos, nuestros jóvenes, nuestra familia
esté en la congregación. Pero para ello necesitamos edificar estos espacios, son urgentes. Mire que todavía no estamos hablando ni siquiera del templo, de las sillas de allá, no, estamos hablando de atender a nuestros hijos, de atender a nuestros jóvenes. Es urgente que lo hagamos. Entonces, hermanos, les motivamos a que podamos con una mano pues la espada predicando y con otra pues trabajando, edificando. Si usted no puede venir, pues mande sus bolsas de cemento. Si usted no puede poner su fuerza, porque verdad, pues mande su varilla, mande sus láminas. Los hermanos ya habían mencionado cuáles son los recursos que necesitamos en este tiempo. Entonces, les motivamos, hermanos, para que podamos aportar y para que podamos edificar juntos, no solamente paredes, sino la vida de nuestros jóvenes, de nuestros niños y de la familia integral de nuestros congregantes. Que Dios les bendiga en esta mañana. Es importante, hermano, de que este momento que vamos a dedicar al Señor, ¿verdad? Podamos nosotros reflexionar y poner en nuestro corazón lo que Dios quiere, porque estamos avanzando en la obra del Señor. Como mencionaba el hermano Wilmer, al tener nuestra loza nosotros, que es lo más urgente que necesitamos en este momento, el salón múltiple del lobby es el que vamos a utilizar y vamos a adecuar para que los niños estén ahí. Yo miro varios niños aquí. Es importante que nosotros los tengamos en un lugar donde ellos se sientan bien, donde ellos puedan estar trabajando con los maestros, ¿verdad? Entonces necesitamos el apoyo de todos, porque todos somos los que vamos jalando esta carreta, ¿verdad? Ahí vamos a tener nosotros temporalmente a la cuna, abejitas y ovejitas y los preadolescentes. Todos ellos ahí vamos a hacer espacio, ¿verdad? Entonces quiero que los hermanos que nos van a ayudar a repartir las boletas puedan pasar primeramente aquí. Vamos a hacer una primera oración breve, ¿verdad? Para dedicar este tiempo al Señor. Entonces pónganse de pie, hermano. Vamos a orar brevemente para dedicar este tiempo al Señor. Es el primer momento que vamos a dedicar. Que Dios ponga en su corazón lo que usted puede donar, ¿verdad? Puede ser en efectivo o puede ser en la boleta que usted pueda escribir ahí la cantidad y poder depositarlo en las cuentas bancarias que ya están en la pantalla. También vamos a poner las cuentas bancarias, ¿verdad?, que se utilizan para el proyecto. Oremos. Amado Dios, en esta mañana dedicamos este primer momento a ti, Señor, para que tú seas honrado por medio de nuestra vida. Señor, todo lo que tú nos has dado ha sido por tu voluntad. Es buena y agradable y perfecta para nosotros. Dedicamos este momento a ti, Señor, que nuestro corazón y nuestra mente estén de acuerdo a tu voluntad para poder depositar, Señor, para este proyecto, Señor. Tenemos un buen equipo, hermanos que nos ayudan, nos colaboran, nos dan ideas, ¿verdad? Estamos empujando la carreta juntos, aquí no estamos solos, aquí estamos con ustedes también, ¿verdad?, apoyándoles para que este proyecto se lleve a cabo. Pasen, hermanos, de la ofrenda, recojan las boletitas, por favor. Tratemos de hacerlo un poco luego, hermanos, que el tiempo apremia. Si ya lo tenemos, le pido a los hermanos de las ofrendas que recogieron la boletita que pasen al frente también, que pueden pasar aquí con nosotros para dedicar este momento. Y todos puestos de pie, nos vamos a poner de pie. Es un momento solemne y de reverencia al Señor, ¿verdad? ¿Estamos listos? Oremos. Señor, te damos gracias por este momento precioso que nos has dado. Gracias, Señor, porque estás puesto en cada corazón de nuestros hermanos el poder dar, Señor, el poder dar para tu obra, para que tu obra continúe, Señor. Ayúdanos a seguir adelante como iglesia, como un solo cuerpo, unidos, para poder avanzar y que muchas almas puedan venir a este lugar, Señor, a recibir de ti. Que no haya, Señor, en nuestro momento, Padre, que haya en todo momento, tú edifiques nuestra casa, tú edifiques esta iglesia, Señor. Que proveas y que no falte, Señor, sino que sobreabunda en gran manera.
te agradecemos todo y lo dedicamos a ti en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Amén. Gracias, hermanos, y así mismo estamos despedidos, ¿verdad? Y que el Señor les bendiga.